un hombre que era hijo de un hombre que arreglaba huesos, enderezaba piernas chuecas, espaldas torcidas, hombros dislocados, sin ser ortopedista. El padre de este hombre también arreglaba problemas jurídicos y pleitos y cobranzas y litigaba en tribunales sin ser abogado. Y entonces ayudaba a la gente en sus problemas, enderezaba problemas, desfacía entuertos. Y este hijo de este hombre, de nombre Miguel, como el arcángel Miguel, porque nació un 29 de septiembre, pues como que heredó de su padre eso de andar arreglando a la gente y arreglarle sus problemas. Él mismo vivió toda su vida muy problematizado. Se puso a sueldo como condottiero, o sea, como militar a sueldo, y participó en una batalla en el Golfo de Lepanto, una batalla en la que la Liga Santa, convocada por el Papa San Pío V, derrotó a los musulmanes. En esa batalla en el Golfo de Lepanto, este hombre de nombre Miguel, muy amigo nuestro, perdió una mano de un cañonazo. Pero lo bueno es que perdió la mano izquierda, porque le quedó la derecha, y con esa mano derecha escribió Don Quijote de la Mancha, que comienza diciendo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y hoy nos preguntamos si ese Don Quijote no es acaso el mismo, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y nos preguntamos si en este, que está considerado como pues una de las más grandes obras de la lengua castellana, Don Miguel no se retrató a sí mismo y emprendió él mismo una batalla, la emprendió contra los males de la humanidad. Y nos deja una gran enseñanza moral de los valores cristianos en el Quijote de la Mancha. Y hoy lo vamos a revisar desde una visión antropológica, también filosófica y teológica, ¿por qué no? El Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Así que sea usted bienvenido a este programa, espero que sea de su agrado. Busqué a un gran filósofo, Jorge Luis Ortiz, quien es el director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Querido Jorge Luis, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Gracias por la invitación. Yo siempre contento de compartir contigo estas pláticas. Nos haría falta un cafecito o algo así para acompañarnos, pero estoy muy contento. Muchas gracias. Bueno, mira, un café, un té, un vino tinto de La Rioja, ya que vamos a hablar de el esta gran zona, sí. español, ¿no? Sí. Madura, sí, exactamente. Todo eso se apetece. ¿Qué nos dices? Don Miguel es Don Quijote. Don Quijote es Don Miguel. O simplemente es un personaje fantástico que él se inventó sin tener nada que ver con él. Es que nadie escribe si no es desde experiencias personales, por muy fantasiosa que sea la producción literaria. Algo pasó en mi vida que me hace que me refleje. Dicen por ahí que el arte siempre es proyectivo. El arte siempre es proyectivo. Entonces, cuando escribes un personaje, algo se refleja de tu personalidad. Aquí, pues la misma trama del Don Quijote, ¿no? Que es este hombre que lucha contra el muro, refleja mucho precisamente esta situación de Cervantes, que tuvo que estar unos 5 años en el calabozo, En frente cárcel a mora. una religión diferente, sí. En cárcel mora. En cárcel mora, no en una cárcel cristiana. 5 años encarcelado por los turcos, por los árabes, sabiendo que él había participado en la batalla contra ellos, en la que además Sí, fueron derrotados. y que además ¿Cómo lo habrán tratado? sí, era una época bastante difícil para estas cosas, que originó, si te acuerdas, la aparición de órdenes religiosas, pero dedicadas al rescate de los cautivos, los mercedarios, los trinitarios, porque había mucha gente que quedaban en estos calabozos y el gran problema era con riesgo de perder la fe, porque en tanto que te fueras convirtiendo al Islam, mejor te trataban. Y eso siempre es una tentación. En 5 años, si me voy convirtiendo al Islam, me tratan mejor, cualquiera puede ceder ante la tentación. Hace falta, y aquí viene la respuesta a la pregunta, hace falta convertirse en un caballero que luche por ideales para conservar este gran ideal que es la fe en medio de 4 paredes, húmedas o secas, o en medio de torturas, de gritos, y falta de higiene, con una promesa de conviértete al Islam y te irá mejor. O sea, sí hace falta ser un gran caballero.
A ver, nuestro público se va a estar preguntando, a ver, ¿por qué nos ponen a don Miguel de Cervantes Saavedra 5 años en una cárcel mora? A ver, no lo apresaron en la batalla de Lepanto, no. Unos años después, él buscó a gente cercana a su majestad, pues como para reclamar una remuneración. Pues, miren, ya no tengo mano, bueno, esto que me queda, pues eso es lo que fue una mano. Entonces busca como una indemnización, busca a amigos, a aliados, a conocidos, sí obtiene muy buenas cartas de recomendación para su majestad y él va a hacer estos trámites, va lleno de cartas, cuando el barco en el que va es asaltado por piratas, los agarran a todos prisioneros, ellos son turcos, se los llevan, lo encarcelan, a ver quién es este, cuántas cartas, es un personajote. Y además lo capturan junto con su hermano. Y ahí están los dos en la cárcel, piden rescate los turcos por ellos, la familia junta todo lo que puede, a los 3 años envía el dinero, rescatan al hermano y ahí se queda el pobre de don Miguel. Okay. ¿En qué año es esto, Jorge Luis? Ay, pues estamos hablando de 1600 y tanto. La fecha exacta no la tengo, pero fueron 1600 y tanto. Acaba de pasar la batalla de Lepanto, pasa todo este proceso de querer buscar la indemnización, pero es un Argel, porque fue en Argel, es un Argel todavía, que si pudiéramos llamarlo así, muy medieval. La tortura, el hambre, la pobreza están presentes en esta ciudad y mucho más en su cárcel. Don Miguel ya no fue rescatado por la familia, ya no tenían un florín. Lo rescataron los mercedarios de los que nos hablabas. La Orden de la Merced, se presentó un fraude, me cambio por este. ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Fue la acción de la iglesia la que logra rescatar a Cervantes. Él tiene una situación económica muy inestable, por eso está buscando que le den cierto dinero por lo que ha perdido, tiene una mano menos, no puede trabajar, todavía no es el conocido escritor que después logrará tener cierta fama, pues entonces sí necesita la ayuda y la iglesia estructuralmente tenía estas instituciones que lograban aportar lo que se llama el rescate, ¿no? A veces los moros, poderoso caballero don dinero, acepta dejar a un prisionero a salvo a cambio de dinero. Pero no eran una cantidad pequeña, eran cantidades enormes lo que había que colocar. Por eso a veces que existían el emprenda, ¿no? Uno de los frailes se queda en lugar del cautivo, porque no se logra pagar, en lo que la orden se organiza por toda Europa para conseguir el dinero de rescatar ya a su fraile. Pero mientras el cristiano que esté en riesgo de perder la fe ya es liberado, se queda en prendas, que son palabras que aparecen mucho en la novela del Quijote, lo cual nos hace, respecto a tu primera pregunta, reflejar que si algo está pasando con Don Quijote en ese momento. ¿Cómo qué palabras relacionadas con esto aparecen en Don Quijote? Tú le acabas de empezar una, desfacer, ¿no? Esta palabra tan castísima, desfacer en tuertos, dar en prenda, ¿no? Va, ¿te acuerdas que el Cid Campeador? Va mi espada en prenda, ¿no? Son estas palabras las que van apareciendo a lo largo, no solo en boca de Don Quijote, sino de Sancho Panza también, pero de los otros personajes que llamemos secundarios, pero que tienen su importancia en cada uno de los capítulos de el autor, ¿no? Por ejemplo, este yelmo tan característico de Don Quijote, que es puesto por maese Nicolás, el barbero del pueblo, para que él se sienta tranquilo de que ha sido investido como caballero, esta palangana que se llama vacía, de burro, pues son elementos a lo largo de la novela que van acompañados con frases que en algún momento tuvo que oír, hay que rescatar, hay que dejar en prenda, y aparecen aquí y allá a lo largo del texto. A ver, cuando don Miguel de Cervantes Saavedra vive, para cuando está escribiendo su Don Quijote de la Mancha, las órdenes de caballería no están extintas, pero ya no tienen gran actividad. Han tenido que salir de Tierra Santa, ha caído el último bastión de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, han tenido que abandonar la Tierra Santa, las cruzadas han terminado, ese ser un caballero para rescatar a quienes van a los santos lugares ya no existe más, y don Miguel se inventa un caballero, que bueno, pues está ya fuera de lugar, ya no está peleando su Don Quijote en la Tierra Santa para defender a peregrinos, sino que hace sus incursiones por España para agarrarse a bofetadas con el mal.
con un dragón que es un molino de viento y lo embiste, ¿no? O sea, ¿tú crees, Jorge Luis, que tras haber sido rescatado por la Orden de la Merced, don Miguel habrá pensado, yo también tengo que rescatar gente, como si fuese yo un caballero? ¿Y se inventa Don Quijote? Don Quijote. Es que ahí está el meollo. Algo hay en la trama de Don Quijote que refleja las grandes preguntas que se hace la humanidad, sobre todo cuando se encuentra, algunos de los filósofos dicen, en estas situaciones límite, ¿no? Estoy detenido en un calabozo 5 años, no, sin mucha más cosa que hacer que pensar en mi vida, y entonces empiezo a constatar entre los ideales de la caballería, fui yo soldado en esta batalla de Lepanto, pero no me pagan, y entonces hay un contraste entre idealismo, idealidad, el mundo que yo quisiese, el mundo del deber ser, y ahí entra el mundo de la ética, el mundo del deber ser, con el mundo del ser, la realidad, ideal y real. Y Don Quijote es claro en sus personajes, en esta dicotomía entre ideal y real. No es una cuestión anacrónica, está criticando los ideales, sí, eso es un hecho, de la caballería medieval, ¿no? Porque en la práctica los ideales de la caballería medieval no lo están rescatando ahorita de Argel, de ese calabozo no lo están rescatando. La fuerza de la fe que movió a los miembros de esta batalla de Lepanto a encomendarse a María con toda la cristiandad en el rezo del rosario, tampoco me está salvando. Y entonces crea un personaje en donde la locura del propio Don Quijote contrasta con lo pragmático, lo práctico, lo realista de Sancho Panza, como para dibujar las dos situaciones que lo escindían en ese momento. A ver, ¿te entiendo entonces acaso que estando prisionero en Argel, él ya en su prisión comienza a escribir su Don Quijote? Estando en la prisión, empieza a inspirarse en el ¿Sí? Don Quijote. Sí, tiene que haber pasado. Mira, tenemos otra referencia, perdón. ¿Te acuerdas de San Juan de la Cruz? El ¿Cómo no cántico me voy a acordar? espiritual, ese sí fue empezado, pues ni siquiera a escribir, a aprendérselo de memoria en ese calabozo de 1,20 por 80, donde estuvo 8 meses. Lo mismo pasa con Cervantes. Empieza a deslumbrar estas realidades y va creando, si no digo el personaje como tal, al menos la trama de tengo que hacer una crítica, debo hacer una crítica, es necesario que saque lo que llevo dentro acerca de este mundo de idealidad contra lo factual de una España que, a pesar de que va creciendo en conquistas alrededor del mundo, sigue siendo una España predominantemente pobre. A ver, hablaste muy rápido. Perdón, San Juan de la Cruz es encarcelado en un convento carmelita de Toledo por sus propios hermanos, frailes carmelitas, porque él está con la reforma de la orden junto con Santa Teresa de Jesús. Teresa con las monjas, él con los frailes. Lo quieren hacer desistir y lo encarcelan en una pequeña habitación que era una letrina. En esos 9 meses allí se gesta ¿cómo se llama este canto? El cántico espiritual. El cántico espiritual, que está considerado pues de lo más místico y además una estrella de la lengua castellana. El cántico espiritual, ahí nace 9 meses de gestación. Y volviendo a don Miguel de Cervantes, en esa cárcel mora, allí se va gestando su Don Quijote, pero decías tú, como que hace una censura a los ideales de caballería, pero finalmente él es liberado por un ideal de caballería, la vida del otro a cambio de la mía, y es rescatado por un fraile mercedario. Sí, en donde descubre que en realidad el mundo de oposiciones, idealidad, realidad, nobleza, bellaquía y todo eso, no es un mundo que se contraponga, es el mundo de la realidad. En el día a día tenemos luz y noche, tenemos salud y enfermedad, celebramos un cumpleaños porque nos queda un año menos de vida. O sea, esta realidad que se va conjuntando en opuestos, a veces no es fácil de comprender. Hace falta, dicen los psicólogos, tocar fondo, ¿no? Hace falta, dicen los filósofos, enfrentarme a situaciones límite. Hace falta en la vida espiritual la purga de la noche oscura del alma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como que siempre para encontrar cómo compaginar los opuestos que racionalmente encontramos en la vida, en la existencia,
en el día a día, hace falta tocar fondo. Y ese es un buen momento en la cárcel de Argel. ¿Qué puedo hacer yo con este don que tengo de escribir? Él todavía no es famoso, entonces ni siquiera sabe lo que le va a salir de por medio. Pero tiene ya la idea de un Alonso Quijano, que sí es una persona, es un nombre real, que es descendiente de todos estos caballeros de la España medieval, y lo empieza a caricaturizar, vamos a llamarlo con esta palabra cómica, ¿no? Lo empieza a caricaturizar para ir perfilando poco a poco lo que sería una gran crítica social. España se ha quedado atrasada con respecto de Europa. Mientras que Europa ya está arañando la Edad Moderna, España seguía viviendo en estos ideales del medievo. Entonces, a ver, ¿qué nos está pasando? Este ideal tiene que transitar. Por eso, frente a lo sentimental, cariñoso, amoroso, tenemos lo racional. Y todos estos personajes se van conjuntando a esta actitud. ¿Por qué la vida es así de antagónica, de conflictiva? Y le digo, así como la gota poco a poco ahora dando la roca, y supongo que había goteras ahí en Argel, algo así, él fue picando poco a poco en el interior de su alma y fue descubriendo, España tiene que salir a la modernidad. Y para eso tiene no que renunciar a ideales, sino de acoplar los ideales a la situación que se está viviendo y no seguir viviendo en los libros de caballería, ¿no? En ética del honor, el deber, el amor, pero que poco hacía por el pobre. Ah, él mismo es víctima de la corona española porque si bien los que participaron en la batalla de Lepanto son todos héroes, pasan los años y eso se va olvidando, ¿no? Y se convierten pues, en una especie de momias vivientes que batallaron allá, pero hoy ya somos otros. Él es víctima. Sabemos que una mano le fue destrozada por un arcabuzazo y que luego le tuvo que ser planchada con hierros al rojo vivo para evitar la gangrena. O sea, vivió con un guiñapo aquí, pero se nos olvida que recibió un arcabuzazo en el pecho y que ese hombre pasó su vida con plomo en el pecho, cargando ese plomo y seguramente encorvado. Y que allí en Argel, tratando de escapar de la prisión, fue recapturado y castigado con más de 1000 palos. Sí. Un hombre con plomo en el pecho recibió 1000 palos por parte de moros. Eso se nos olvida. Ajá, parece que estaba sentado en su estudio escribiendo Don Quijote. No, estaba imaginándolo en esa situación. Tengo la experiencia personal, yo tengo clavos en los pies y cuando jugaba fútbol es una situación fea porque desde adentro viene el dolor del piquetazo. ¿Desde adentro vives el dolor de qué? Del piquetazo, del clavo. Ah. Entonces imagínate tener plomo, los balines del arcabuzazo, ¿sí? Y recibir el palo. Era un dolor que no los vivía el otro que también lo hubiera recibido, ¿no? Una persona sin esta presencia del fierro, del hierro, del metal en el cuerpo. Después de todo este padecer, este dolor y este sufrir, ¿cómo es posible que don Miguel nos entregue un personaje como Don Quijote que nos hace reír, Jorge Luis? Yo mismo me pregunto, Jorge Luis, cuando leo a Don Quijote y me río, me pregunto, ¿de qué me río? Porque está mostrando una realidad muy dura. Y si me estremece y me pone triste y me angustia, también me pregunto, ¿y por qué no me río? Si el personaje es simpatiquísimo. Cuando Aristóteles, estoy remontándome mucho tiempo en el pasado, escribió su obra sobre la tragedia, decía, la finalidad del arte, de la obra de arte, en este caso de la literatura, del drama, de la tragedia, es la catarsis, y la catarsis es la purga, es sacar lo que de malo tenemos. Cuando uno va a una tragedia griega, saca algo malo, el enojo. Lo mismo pasó con Don Quijote, pero en lugar de hacer la tragedia, él hizo comedia y además con una herramienta específica, la ironía. El medio de la ironía, o sea, el método de la ironía dentro de una comedia es lo que nos permite reírnos de cosas que son especialmente chuscas. Mira, en la actualidad tenemos este estilo artístico que se llama el stand-up, ¿no? Es un cómico hablando en monólogo frente a un auditorio, y la inmensa mayoría de lo que causa gracia de estos artistas
es lo irónico, ¿no? Te presentan la vida real y tú te sientes identificado, pero en lugar de enojarte, la carcajada que suelta de, yo también me pasa esto, esa carcajada es catártica, logra sacar lo que traes por dentro. Y eso es lo que empieza a llamar la atención en Don Quijote, porque en una novela, que se supone que son escritos serios, de gran envergadura, empieza a utilizar la ironía, el sarcasmo, que son cosas que en lo corto producen catarsis, pero a la larga logran hacer una crítica, puede ser institucional, social, personal, religiosa, pero en este caso fue más bien social, muy fuerte, porque no sientes que será el latigazo de la crítica, te reíste, entraste en el juego, entraste a la trama y al final todos salimos con una nueva visión de cómo debe ser la ética, cómo debe ser el mundo. Pero me lo dieron con azuquita, ¿no? No fue la medicina amarga del latigazo, fue la medicina de te vas a ir riendo y de pronto te vas a ver reflejado. Es que yo soy como Don Quijote, yo soy como Sancho Panza, yo soy como el cuñado que lo trata de rescatar y se convierte en el caballero de los espejos. Sí, en alguna parte yo me encuentro identificado y descubro, formo parte de esta realidad que pudo tener una solución alegre, al final, un buen resultado. ¿Por qué no hacerlo así también en la vida real? Son herramientas literarias. Entonces, ¿Don Quijote es una tragedia o es una comedia? En el sentido estricto de la palabra sería una comedia, porque no termina en algo malo, termina en algo real, pero tampoco es lo malo. Alonso Quijano medio recupera la razón, encuentra en este viaje, vamos a llamarlo mítico, del héroe, cuando termina y encuentra la realidad de me enfrento porque por eso es el caballero de los espejos, me enfrento a quien soy yo, ya no soy el del ideal caballeresco, soy yo y tengo que reconocerlo, es un nuevo comienzo. Y en ese sentido podría ser, bueno, sí, no fue tan malo. Aunque implica un gran esfuerzo. ¿Te acuerdas que el Don Quijote está escrito en dos partes? Cuando Don Quijote el ingenioso hidalgo de Don Quijote tiene tanta fama, de repente otro quiso inventarse otro final alterno, una secuela, diríamos ahora, como una película, y dijo Cervantes, no, esa no es la idea de Don Quijote, y regresa a terminar esta segunda parte de Don Quijote, que es mucho más filosófica, menos irónica, digamos, la crítica, el análisis está hecho ya directamente, y ya no es tan cómico, pero es Don Quijote que quiso llevarle al final a su personaje y no el otro intento medio burdo de ver qué pasó con Don Quijote. Supongo, Jorge Luis, quiero suponer que todo el público que nos está escuchando sabe de Don Quijote. Bueno, que algunos lo han leído ya, pero para quienes no y para quienes ya lo leyeron, vamos a retomar un poco. Mire, le presento enseguida, en resumen, ¿cuál es la trama de Don Quijote de la Mancha? Publicada en 1605, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras más destacadas de la literatura universal, una de las más traducidas, y es considerada la primera obra literaria que se clasifica como novela moderna y también la primera novela polifónica que como tal influyó en toda la narrativa europea posterior. En la lista de las mejores obras literarias de la historia, elaborada en el año 2002, El Quijote quedó como la primera de la lista y considerada como el mejor trabajo literario jamás escrito. La novela inicia con la descripción del protagonista, un hidalgo pobre de nombre Alonso Quijano, quien pierde la razón leyendo libros de caballería al creerse ser él mismo un caballero medieval, e inicia con armarse como tal en una venta que él ve como castillo. Al volver a su casa consigue convencer a un labrador de nombre Sancho Panza para que sea su escudero. Sancho, al contrario que Don Quijote, es un hombre ignorante y práctico, pero poco a poco quedará contagiado por los sueños de su señor. Amo y escudero mantienen amenas conversaciones. Poco a poco revelan sus personalidades y establecen una amistad basada en el respeto mutuo. Motivado por la bondad y por los principios de las órdenes de caballería, se da a la tarea de desfacer entuertos para ayudar a los desfavorecidos y desventurados, e idealiza a una labradora de muy buen parecer de nombre Aldonza Lorenzo como la dueña de su amor y la llama su Dulcinea del Toboso.
En sus correrías lucha contra unos gigantes, que no son otra cosa que molinos de viento. Vela en un bosque donde cree que hay otros gigantes que hacen ruido, aunque son solo golpes de unas máquinas. Embiste a un rebaño de ovejas pensando que es un ejército. Pelea contra un vizcaíno para liberar a una dama. Libera a unos reclusos que después le atacan. Encuentra una palangana de barbero y queda convencido de que es un yelmo mágico, y vive situaciones cómicas en una posada. También encuentra diversos personajes que aportan tramas secundarias a la novela, entre ellos unos pastores enamorados y el prisionero de los piratas. Finalmente, imitando a Amadís de Gaula, decide hacer penitencia en Sierra Morena, pero sus mejores amigos, un cura y un barbero, lo logran engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula. Aunque la novela tuvo un éxito formidable y fue traducida a todas las lenguas cultas de Europa, no supuso un gran beneficio económico para el autor a causa de las muchas ediciones piratas que de ella se hicieron. Bueno, pues por allí va Don Quijote, ¿no? Y cómo inicia en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿De dónde saca Cervantes estas palabras, Jorge Luis? Porque pues no estudió, no obstante que vivió en Salamanca, la ciudad de la universidad, él no estudió nada. ¿De dónde domina él la lengua castellana como para haber escrito su libro con más de 8,000 palabras diferentes? Cuando hoy, quien en su léxico usa 1,500 palabras, ya es como considerado como medio erudito, si no sabiondo, ¿no? Sí, ya es considerado barroco. Cervantes es un hombre que ha leído, sí, eso sí puede ser cierto. Nadie es buen escritor si no ha leído. Y ha leído precisamente la literatura de la cual hace crítica. O sea, estoy entendiendo a Miguel de Cervantes y Saavedra como un lector de libros de caballería, que era lo que corría, ¿no? Había libros de espiritualidad, libros místicos, libros de juglares todavía en España, porque acuérdate que estamos en una época de rezago medieval en España y está todavía esta literatura. Y por eso, frente a lo que ha podido vivir él, descubre que estos textos ya no reflejan la realidad que se está viviendo. La crítica social que hace Cervantes tiene que ver con una crítica de alguien que ha vivido en un mundo lleno de burocracia, por ejemplo. Y esa burocracia no responde a la simpleza caballeresca de me acerco a la dama, voy a la lucha, regreso y soy condecorado por el señor feudal. Entonces está criticando en lo que se ha convertido España. España se ha convertido en un mundo, un laberinto, vamos a decirlo así, en un laberinto de burocracia, en un laberinto de legalismos, en un laberinto de aparezco todavía como una corte medieval caballeresca, pero en la práctica no funcionamos así. Y entonces, esta tendencia, y por eso tiene estos momentos de la lucha con los molinos, de la lucha contra los rebaños de ovejas, etcétera, porque mucho de eso lo veía él así en los libros. Hay que luchar con gigantes y nunca existieron. Hay que luchar contra el dragón y nunca existió. Hay que luchar contra un gran ejército y un caballero de la mesa redonda, por ejemplo, mata a todos. Y a todo un ejército. Y él dice, oigan, esto no me pasó en Lepanto, eso no me pasó estando en Argel. Y ustedes siguen pensando, España, sigues pensando, bueno, los reinos de Extremadura, Castilla, Toledo, sigues pensando que así funciona el mundo. Pero es un hombre que lo sigue leyendo. Los libros que están ahí, de eso se trata. Mira, hay otro santo que es contemporáneo por aquí, que es San Juan de Dios. San Juan de Dios, que después se dedicó a los hospitales, bueno, a enfermos mentales, pero que cuando era joven se dedicaba a vender libros, y cuentan los biógrafos que los libros, por estos 1,600 y tantos, estos años, que es donde vive el mismo Cervantes, los libros eran de caballería. O sea, no es un invento que él haya leído los libros de caballería. Tenemos en la misma región a San Juan de Dios vendiendo libros de caballería como modus de vida, ¿no? De allí saca entonces don Miguel sus floridas expresiones de leer. A ver, atención, querido público.
Nos acaba de decir Jorge Luis Ortiz que lo que da vocabulario a una persona es el leer. O sea, no hay de otra, José Luis. Si yo quiero hablar un castellano mejor, obligadamente tengo que leer. Sí. Pero el TikTok no se lee. Pero el Facebook, pues se leen 3 frases. Y en X, menos. Sí, son 120 caracteres, 140, ¿no? Si yo leo revistas o si leo libros técnicos, según la profesión de cada quien, voy a adquirir esas expresiones, pero si leo literatura española de la buena, voy a adquirir una lengua castellana extensa, ¿sí? Exactamente, sí. Decía Sartori, nos hemos convertido en el homo videns, en el hombre que ve. Pero el hombre que ve no es el hombre que imagina, porque solo veo lo que existe, no lo que no existe. No es el hombre que tiene amplio vocabulario. Y efectivamente, como lo dices tú, sería un buen recurso para la educación. Vean lo que pasó con Cervantes. No estudió, pero leyó y lo que produjo. Anda, ahí está. O sea, dime, ¿qué lees? Y te diré qué hablas. Sí. Pero mira a lo que se ha reducido en México la lengua castellana. Pásame el dese que está sobre la desa. Sí, güey, no, güey, ya, güey. Leía el otro día investigando que hay gente que su léxico se limita a 150 palabras, es todo. Que quien ya usa 1000 es porque es alguien que escucha noticieros. Quien usa 1500 es porque lee revistas. Y ya quien lee libros podrá tener un vocabulario de 2000 palabras. Pero oye, en Don Quijote, 8500 diferentes. Y esto se obtiene de leer. Jorge Luis, creo que tenemos que volver a leer. Sí, y con calma, ya a nuestra edad que peino canas yo, lee lo que leíste de joven y ahora sí lo disfrutas más, porque ya lo aprendiste, estas palabras, ahora sí lo entiendes. Pero si no las practicamos, y ese es el problema, la lectura no sea el pasar el tiempo y entonces busco libros ligeritos, que también se valen, pero entonces tu lenguaje será ligerito, y decía Wittgenstein, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje, tu mundo será ligerito, los problemas los plantearás de manera ligerita y darás soluciones ligeritas, porque no se pueden expresar claramente, como decías tú, es que el de ese, de aquello, del ese que está sobre el ese, güey, y no me dijiste nada, no lograste identificar si lo que sientes es depresión, tristeza, melancolía, angustia, que son cosas distintas. Pero en la lectura de personajes, sobre todo, por ejemplo, de personajes como los que nos plantea Cervantes, que están perfilados psicológicamente muy bien, entonces uno aprende a diferenciar cosas tan sencillas como lo que puse ahorita, un estado de ánimo. Pero imagínate esto frente a un problema nacional, frente a un problema de iglesia o frente a un problema familiar. No solo es, tengo un problema, ¿qué tipo de problema? Es falta de comunicación, es falta de tiempo, es falta de compañía, pero solo en la medida que tengamos más palabras para identificar la realidad, se nos va clarificando. ¿Escuchó usted lo que acaba de decir Jorge Luis Ortiz? Las palabras identifican la realidad. Para conocer la realidad que estamos viviendo, tenemos que encontrar una palabra que la define. Y si esa palabra no la conocemos, no la podemos definir. Y en vez de decir, como decía José Luis, me siento emocionalmente decaído, me siento exaltadamente alegre, pues eso lo expresan como, siento ñáñaras, güey. Me siento raro. ¿Qué es esto? Bueno, pero volvamos a Don Quijote. ¿Quién es el dragón que él ve en un molino? ¿Es la burocracia de su tiempo, nos dijiste? ¿Es la decadencia de la corona española? El dragón es el enemigo a vencer, que es el reino musulmán. Ok. O sea, sí está la batalla de Lepanto donde se salvó la cristiandad, pero entendemos todos que la paz no se logró de la noche a la mañana. Se ganó la batalla de Lepanto, pero el proceso es mucho más largo. Entonces, el mundo musulmán se presenta todavía como un peligro, no solo hipotético, sino real, inminente, porque está allá, atrásito de Ceuta, o sea, Ceuta ya está en África, que es el último reducto español, ahí está el reino musulmán. Y entonces sí tengo que luchar.
contra él, pero él lo ha vivido. Si lo lucho al estilo caballeresco, con el ideal de nobleza y de heroicidad, no estoy siendo práctico. Me estoy luchando con molinos de viento. Es decir, estoy luchando contra lo que no es real. ¿Qué refleja el reino, el imperio, el califato musulmán? Es mucho más complejo que salir a batallar contra los molinos de viento. Y eso hay que descubrirlo. Por eso Don Quijote de repente, seguido de Sancho Panza, se enfrenta a la realidad. Ajá. Ahora, en otra escena, Círculo critica a la nobleza y al mundo burocrático de España. Cuando tiene que hacer todo el proceso para que lo nombren caballero y tiene que conseguir ciertos elementos para que sea un caballero, y por eso en su locura empieza a encontrar su vara y su yelmo, cuando en realidad es una batea, ¿no? Oye, ¿sabemos acaso de qué orden suponía ser Don Quijote? ¿Sería de la orden hospitalaria? ¿Sería de la orden templaria? No, porque como caballero teutónico, nunca lo dice, ¿no? No, porque el sentido es que es el caballero medieval. El caballero medieval siempre es solitario. No está sí, en claro, ya han salido de Tierra Santa. Sí. Mira, ¿se habrá sentido Don Miguel un poco como héroe él mismo, porque sabe que él formó parte de la Armada Invencible, porque sabe que participó en la derrota de Solimán el Magnífico y del Imperio Turco? Y entonces, con esta conciencia de sí mismo, de su heroicidad, ¿no se retrata él mismo también en ese héroe, pero flaco, exaltado, tal vez un poco extremista, que es su personaje? Sí, pero el personaje de Don Quijote es la dualidad Sancho Panza y Don Quijote, son los dos. Entonces, Cervantes está reflejado en los dos. Porque habíamos empezado diciendo el sentido el del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es hacer patente la tensión entre idealismo y realidad. Pero esta tensión no está en dos bandos en la sociedad. Esta tensión lo vive cada individuo. Y entonces, por un lado, sí me siento el héroe de la batalla de Lepanto, pero por otro lado tengo la pragmaticidad de Sancho Panza. O sea, si tengo que decir quién refleja el personaje de Miguel Cervantes dentro de su novela, es esta dupla, que siempre van juntos. Así como Jung diría el animus y el ánima, es decir, la parte luminosa y la parte oscura que cada uno tenemos nosotros, aquí sería la parte del ideal que no se debe perder. Tengo que seguir siendo un hombre de grandes ideales, es una naturaleza dual, pero también de poner los pies en la tierra. Y por eso, a frases tan rimbombantes que dice Don Quijote de la Mancha, desfacer en tuertos, tenemos un Sancho Panza mucho más concreto. Por ejemplo, este dicho que es muy famoso, a Dios rogando con el mazo dando, es una manera de, a ver, nos bajamos en la realidad. Y entonces yo, Cervantes, soy al mismo tiempo el impulso, lo exaltado de Don Quijote y la pragmaticidad y la herencia de una filosofía popular de Sancho Panza. Y juntos realizamos el gran personaje del libro. Pero es esta dupla. Don Quijote es idealista, es también conservador. Sancho Panza es realista, es a la vez progresista. ¿Quién es maestro de quién? ¿Quién es discípulo de quién? ¿Don Quijote le enseña a Sancho Panza o Sancho Panza le enseña a Don Quijote? Es la vida humana, es el reflejo de la vida humana, ¿no? En una persona tenemos el ser, lo que soy, ajá, y el deber ser, lo que quiero llegar a ser. En aras de sacrificar el deber ser, en aras de sacrificar el ser por el deber ser, hay que luchar como quiero comportarme, nunca voy a disfrutar lo que sí tengo. Y entonces ya se me fue la vida. Pero si solo me quedo en lo que soy, se me olvida que puedo dar un poquito más. En griego, virtud se dice arete, que viene de aristos, que quiere decir lo mejor. Hay que dar una excelencia. Y eso es el mundo de lo ideal. Como ser humano, he de tener los pies en la tierra, pero mirando hacia el cielo. Porque si no me quedo rastrero, pedestre, concreto.
un ser humano sin ideales también está limitado. Pero un ser humano que vive solo en los ideales se pierde de la realidad y no atiende a lo que realmente sucede. Por eso la dupla es el personaje. Los dos. La dupla, o sea, los dos forman uno. O sea, yo me tengo que ver reflejado en Don Quijote y en Sancho Panza. Exacto, exacto. Ahora, vámonos a la taberna, vámonos con la mesera de la taberna, con Dulcinea del Toboso, una gorda vulgar, sucia, y él la idealiza y es su amor. O sea, ella es su doncella, Jorge Luis. Ella es la doncella que todo caballero tenía, ¿no? Un caballero no iba a la batalla, ideal, sino hay una doncella por la cual luchar, ¿no? A don San Lorenzo, que es el verdadero nombre de esta tabernera, que después él le pone el nombre de Dulcinea del Toboso para darle un nombre rimbombante, es idealizada, sí es una mujer idealizada porque es una campesina común, pero que en la mente de Don Quijote se convierte en el ideal de la feminidad. Ella es en realidad una gran desconocida, pues es una tabernera de un pueblo por allá que se pudiera estar dedicando a cosas no santas, ¿no? Pero aparece como personaje de novela. En el simbolismo de ello refleja el amor puro y elevado. Sí, pero es una tabernera, sí, está gorda, sí, pero desde la visión de Don Quijote es encuentro por quién luchar por el amor, y se acuerdan que el amor es desinteresado. Entonces ya tengo un objeto de amor que me impulsa a luchar contra el molino de viento. Aunque su existencia impulsa las aventuras de Don Quijote, eso es importante, ella nada más es objeto de devoción, o sea, es Don Quijote el que hace que esta mujer se convierta en faro iluminador de las acciones del propio Don Quijote. Es la musa inspiradora, ¿no? Es que él necesita eso, necesita una mujer que lo inspire, un amor que lo mueva. Y no nos deja también esta enseñanza, acaso, Jorge Luis. Todos te dicen que está fea y que es corriente, pero al ser mi amor y mi enamorada, yo la veo hermosa, hermosa, exquisita, exquisita. Y entonces no me importa lo que digan los demás, porque no la ven como la veo yo. Ese es el ideal del amor, Jorge Luis. Del amor puro y desinteresado, sí. ¿Te acuerdas? Dice el Principito, ¿no? Pascal dice, el corazón tiene razones que la mente no entiende. Cuando uno ama, seguramente el cerebro no va a entender, pero me da razones suficientes para levantarme día a día, para luchar, para ser mejor, para conseguir el sustento de una familia. Pues no sé cuántas cosas hacemos por amor. Y sí hace falta también, por eso te digo, hace falta también la idealidad de Don Quijote. Pero no solo ello, también la realidad de Sancho Panza frente a lo grotesco de Dulcinea, sí, pero así es la vida, es el conjunto de todo. ¿Qué no iban los caballeros a las cruzadas con el pañuelo de seda de su amada, perfumado? Que te acompañe, mi amor. Y no ellos allá en las batallas, en los espadazos, en medio de la muerte y del lodo y de la sangre, el pañuelo de su amada que los esperaba en Europa, los inspiraba a seguir viviendo y a seguir luchando. Sí. Esta es la Dulcinea de Don Quijote. Exacto. Y le inspira a hacer el bien. ¿Qué es lo que mueve a Don Quijote, Jorge Luis? ¿Ser bueno? ¿Ser un hombre bueno? ¿O hacer el bien? No, él es un hombre bueno que busca el establecer un gran valor, el valor de la heroicidad. Ahora, si traducimos heroico en palabras que pudiéramos ser más del día a día, heroico es el que da un poquito más de lo que debe dar. Decía el Evangelio, no, si tu justicia no es mayor de los fariseos, pues San Pablo en el Evangelio, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, los fariseos no eran malos, cumplían con la ley, pero el cristiano está llamado a dar más. Y esta ética cristiana medieval se concretiza en el ideal caballeresco del valor heroico. De hecho, recordarás, ¿no? Cuando empieza el proceso de beatificación de alguien, es porque hay un reconocimiento de virtudes heroicas. Es decir, sí, de que todo mundo puede ser bueno, pero él lo hizo mejor. Todo el mundo puede ayudar al prójimo, pero él se esforzó un poquito más.
Porque ese es el gran ideal de nosotros, ¿no? No seamos tan limitados, tan, si me permites la palabra, poquiteros, de hacer lo que tenemos que hacer. Eso no es un caballero, eso no sería un santo, eso no sería un miembro de la iglesia, tenemos que dar más. Virtud, dice Aristóteles, nobleza y heroísmo, dicen los caballeros de la Edad Media. Y es lo que está reflejando él. Podría ser un mapa, pero todavía muy burdo, de lo que es la vida de santidad. No te conformes con dar lo que se espera, sino da un poquito más. ¿Dar la vida por el otro? Sí. ¿Llegar hasta ese punto? Sí, porque en realidad voy a morir frente a esos gigantes, pero Sí. tengo la promesa empeñada con Dulcinea y voy a luchar. En el momento no fue revolcado por las aspas del molino, ¿no? Pero estaba dispuesto a dar la vida por el otro. A ver, Jorge Luis, este hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, nuestro Don Quijote, ¿su anhelo es ser bueno o su anhelo es salir a hacer el bien? Es salir a hacer el bien. Ahí Sí, está. porque él se siente bueno, se sabe bueno o no se sabe, pero él ya es bueno. Pero quiere salir a hacer el bien. No me quedo aquí, tengo que salir a ganar aventuras. Sí, pero la aventura tiene una finalidad, hacer el bien. Sí, y hacer el bien, claro, siempre es al prójimo. Exacto. Y entonces sale a desfacer en tuertos, como su padre lo hacía, ejerciendo la abogacía sin ser abogado, y enderezando huesos sin ser ortopedista. Exacto, sí. Nuestro Señor Jesucristo, narra el Evangelio, se encontró con un hombre rico que le dijo, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo, todos tus bienes. Bueno, dijo, observa los mandamientos. Todo eso lo hago desde mi juventud. Es decir, es un hombre bueno. Y le dice el Señor, una cosa te falta. Lo que tienes, repártelo entre los demás. Es decir, no basta con que quieras ser bueno. Tienes que hacer el bien. Es la propuesta cristiana, Jorge Luis. Exactamente. Es el ideal cristiano. Nosotros alcanzaremos la santidad no por ir a misa diario, no por ser buenos, sino por hacer el bien. Porque nuestra fe, sin hacer el bien, es una fe muerta. La carta de Santiago. Ajá. Esto es lo que manda Don Quijote. Entonces, Don Quijote es un discípulo de Cristo. Sí. Satirizado, ironizado. Satirizado, ironizado, caricaturizado, para que sea digerible. Pero ese es el ideal. Si ya eres bueno, sal a hacer el bien, no te lo quedes tú. Ajá. No te basta con ser bueno, tienes que No te hacer basta el con bien. ser bueno, hay que ser mejor. Progresar un poco. Al fin y al cabo, progresar un poquito cada día, que era de Mayorino Vigolungo, un siervo de Dios, se convierte como en el resumen de la gran exigencia del cristiano. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para nosotros, alcanzar la perfección es una tarea de toda la vida, pero siempre optimista. Yo creo que la ética cristiana tiene eso, es un optimismo. Porque no importa qué tan mal me haya portado, siempre puedo mejorar. Pero también no importa qué tan bien me haya portado, o haya hecho, o cuánto bien haya hecho, siempre puedo hacerlo un poquito mejor al otro día. Y así poco a poco me convierto en un gran Quijote, que ahora es un adjetivo en la lengua castellana, quijotesco, para las empresas grandes, ¿no? Ah, ajá. Pero también como una ensoñación, ¿no? Sí. Quijotesco es como un ideal inalcanzable, ¿no? Un ideal inalcanzable. Fíjate. Pero no por ser inalcanzable, no seguible. Es un ideal seguible que siempre está allá para que pueda seguir avanzando. Porque al momento que lo alcanzo, pues me siento, me acuesto y disfruto de mis glorias. Que era lo que querían hacer los caballeros antiguamente, ¿no? Ir, buscar el grial, regresar y ahora sí, disfrutar para siempre de mis glorias. No, aquí el ideal es inalcanzable porque así camino hasta el último respiro de mi propia vida. Siempre tratando de ser mejor. Siempre tratando de hacer un bien mayor. Exacto. Mira, me lleva de nuevo al Evangelio y a la esencia de la enseñanza de Cristo. Le pregunto a un escriba, ¿cuál es el mandamiento principal? Y le responde el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí, palomita. Y él dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, ser bueno, amando a Dios. Amar a tu prójimo, haciendo el bien. Este es el ideal de Don Quijote. Sí. Entonces, ¿de qué nos reímos cuando pero dicho en lenguaje civil, ¿no? Digamos, este ideal religioso
Cervantes, que no es clérigo, lo dice en lenguaje civil, pero Sí, es un claro. hombre profundamente cristiano porque lo vemos en la ética que refleja en su obra. Oye, ¿tú crees que entonces es un poco como Carlo Collodi, o un mucho como Carlo Collodi, que escribe bajo este seudónimo Pinocho para presentarnos en Gepetto, que es Dios Padre, y en Pinocho, que somos tú y yo, y en el hada, los cabellos azules, y en el zorro y el gato, todo el mensaje cristiano con otros personajes? ¿Don Miguel lo hace con Don Quijote? Sí, yo afirmaría con seguridad sí, Que sí. que sí. A ver, lo más burdo que sería la batalla de Lepanto, que es guerra, que es muerte, que es sangre, que es destrucción, no es sino en aras de querer defender el gran ideal de un Dios que mandó a su Hijo para salvarnos. Y luego Y la nosotros madre que vemos más allá. interviene, ¿Perdón? y luego la madre, la Virgen, que interviene en la batalla en favor de la cristiandad. Sí. Es que todo alrededor de Cervantes tiene que ver con cristianismo, no lo podemos negar. Don Quijote de la Mancha es una obra sustentada en los valores cristianos, totalmente. Sí. Porque si te das cuenta, los malos son perseguidos, o al menos en la mente del Quijote lo que aparece como maldad ha de ser destruida y los malos perseguidos, y los buenos han de ser promovidos a la acción. Es una manera pedagógica, divertida de entender el mensaje cristiano. Sí. Ahora veamos que Don Quijote padece. Padece. Sí, O sea, entonces el cristiano también padece, ¿no? Padece por Cristo. Dice Santa Teresa, padece, pero no perece. sí, esa es la gran ventaja. Padecemos porque nos hemos de identificar con el Maestro que padeció, Ajá. pero no perecemos porque tenemos la gloria de la resurrección prometida. Y si te das cuenta, si yo lo pongo esto, le quito lo evangélico y lo pongo en otras palabras, estoy hablando como un caballero. Ajá. Caballero templario, caballero de la Orden de San Juan, de toda aquella época. Sí estoy hablando con estos grandes ideales. Y fue lo que hizo Cervantes, por eso decíamos, el personaje completo es Sancho Panza y Don Quijote al mismo tiempo. Uno Sí. reflejando que esto se tiene que realizar en este mundo aquí, la realidad, lo concreto, lo práctico, y el otro recordándonos que hay un faro que nos guía a dar un paso más, a hacer un poquito más el bien, a no quedarme en el cansancio y salir a ayudar al otro. Y entonces los dos juntos es el gran hombre bueno, el hombre cristiano, ¿no? Otra vez, Jorge Luis, ¿de qué entonces nos reímos cuando leemos a Don Quijote? Ya nos lo dijiste. Del que Irónicamente nos reímos de nosotros nosotros mismos. mismos. De Estamos, cuánto me falta. que estamos batallando por un ideal que no podemos alcanzar. Exacto. ¿Sí? Sí, así es. Nos reímos de que no me he dado cuenta que me hace falta o la fuerza de Don Quijote o la practicidad de Sancho Panza, pero que las dos cosas las tengo yo y entonces me río en un momento, le habíamos dicho catártico, en un momento de, ay, ojalá, como cuando alguien está nervioso, ¿no? Te regañaba a tu papá y te empezabas a reír, y no era burla, era porque estabas nervioso. Esta risa que me relaja, que es desestresante, es porque estoy nervioso ante mi propio juicio de mí mismo. No lo he logrado alcanzar. Me reflejo en él. Y mi realidad en la que estoy inmerso, en mi interior, mi realidad me reclama. Ya no seas idealista, ya deja de soñar, regrésate a la masa y sé como todos los demás. Pero ese ideal en mi interior me grita, no tienes que ser como los demás. ¿Sí? Se puede ser diferente, puede ser mejor, puedes dar más y no sentirte que los estás aplastando, presumiendo, es porque me nace, porque soy tan caballeroso como Don Quijote, ¿no? Soy tan heroico, tan noble, tan leal, tan valiente, tan idealista, tan altruista, tan reflexivo, tal vez a veces melancólico porque no me entiende la gente, pero estoy trabajando, sí, exactamente. Sí. Entonces mi Don Quijote debe vencer a mi Sancho Panza. Debe asumirlo. Ah, oye, tú eres filósofo y ya te estoy hablando como psicólogo. La psicología surgió de la filosofía en un inicio, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo tengo que asumir mi Sancho Panza. Mira, ¿qué es la gran enseñanza como vida social?
que Sancho Panza, a pesar de las locuras de Don Quijote, nunca lo dejó, siempre lo acompañó. Y a pesar de que Sancho Panza no entiende mi mundo, yo Don Quijote, él no lo entiende porque se queda muy abajo, porque es inculto, porque no, etcétera, tampoco nunca lo dejó. Esta gran amistad de estos dos personajes, si partimos de la hipótesis que es el mismo Cervantes, esa es la gran enseñanza, es no dejes tu realidad en aras de un ideal, Ajá. sino que jala tu realidad a alcanzar la realidad. Llevé yo a Sancho Panza a enfrentarse al molino, y el otro, por amistad, también se enfrentó al molino. Aunque me decía, eso no es un giga. Ay, pues ahí voy yo, porque soy amigo. Ay, pues, Asumo mi parte pragmática. o sea, yo tengo que vivir conmigo, así como soy, pero el ideal es alcanzar el ideal. Exacto. La palabra Entonces, griega esquizofrenia es escindido, frenos, mente, esquizos dividido. No seamos esquizofrénicos. Soy pragmático, pero también debo ser idealista. Si no, tengo una vida escindida, esquizofrénica. a ver, ubiquemos a don Miguel de Cervantes Saavedra en su tiempo, en su momento, en su lugar. Se lo merece, ¿no? Se lo merece. Una rápida biografía del, ahora le voy a cambiar el nombre, del ingenioso hidalgo, don Miguel de Cervantes. Sí. Don Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español, nació en Alcalá de Henares el día de San Miguel, 29 de septiembre del año 1547. Fue el cuarto de los 7 hijos de Rodrigo de Cervantes y de Leonor Cortinas. A los 18 años marchó a Italia, donde sirvió como secretario al cardenal Acquaviva. 9 años después se enlistó como condottiero para participar en la batalla de Lepanto en 1571, donde fue herido en el pecho y en la mano izquierda, que a pesar de haberle quedado anquilosada, él siempre vivió orgulloso de haber participado en tan heroica batalla. Tras el triunfo de Lepanto, continuó como miliciano al servicio de la corona española, hasta que en 1575, cuando regresaba a la península junto con su hermano Rodrigo, su embarcación fue asaltada por piratas sarracenos y ellos apresados y llevados a Argel. 5 años estuvo prisionero don Miguel, hasta que en 1580 fue liberado gracias a la Orden de la Merced, que envió a un fraile para intercambiarse por él. A su regreso a España, tras 12 años de ausencia, sin empleo, comenzó a escribir en medio de apuros económicos. En 1584 contrajo matrimonio y cambió su residencia a Sevilla, donde trabajó como comisario de abastecimientos, recorriendo Andalucía para requisar alimentos para las expediciones que preparaba el rey Felipe II. En 1604 se trasladó a Valladolid en busca de mecenas en el entorno de la corte, gracias a quienes pudo publicar en 1605 el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que rápidamente alcanzó un gran éxito, lo que le permitió publicar en pocos años sus otros escritos, como las novelas ejemplares y los trabajos de Persiles y Segismunda, dedicado este último a su mecenas, el conde de Lemos. Don Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, el más alto exponente de la lengua castellana, murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Bueno, pues ahí está, una rápida biografía de don Miguel, hijo de un deshacedor de entuertos, que quiere ser un deshacedor de entuertos. ¿Cómo ves? Sí, es un hijo de un deshacedor de entuertos. No puedo caminar bien porque soy torcido, tengo un problema en el hueso, tengo un problema legal. Eso es desfacer entuertos. Él, mira lo que le pasó a Sócrates, ¿no? Su mamá era partera y él entiende la filosofía como un trabajo de partera. Le llama mayéutica. Lo mismo le pasa a Cervantes. Su papá era desfacedor de entuertos y entiende a su gran creación literaria como un desfacedor de entuertos. Ahora, si nos queremos decir en palabras muy contemporáneas que están de moda por estas redes sociales, es un hombre que sí resuelve, ¿no? Es un hombre que se pone a resolver las situaciones, ¿no? Si lo vemos evangélicamente, es el buen samaritano que no pasa de largo, que atendió la necesidad. Se casó con Catalina de Palacios, ¿qué? Alcocer y Dios mío, ¿cómo?
Catalina de Palacio, se casa con ella. Mejor se hubiera casado con su Dulcinea del Toboso, porque qué lata le dio a esta mujer. Sí. Se pasó diciendo, eres un muerto de hambre, es un mediocre, es un bueno para nada, y luego se llevó con ella a su hija y a su hermana y a todo. Vivía don Miguel manteniendo a 5 o 6 mujeres inútiles y una que le estaba fastidiando toda la vida, y luego, muerta ella, dice, entiérrenme junto a mi esposo. O sea, todavía para seguirlo fastidiando en el sepulcro. Sí, no. Mira, otra vez, su realidad, doña Catalina de Palacios, su ideal, su Dulcinea del Toboso. Todo eso. Y no la dejó, no la abandonó, y ahí estuvo. Sí, caray. Porque había una palabra en prenda, ¿no? Así como el caballero da su palabra de que va a regresar con el pañuelo, en el matrimonio, Cervantes, Miguel, tuvo una palabra en prenda y no la soltó. Ándale. Y si lo hacemos mártir del matrimonio a don Miguel. Pues habría que promoverlo, ¿no? Para... Catalina de Salazar y Palacios, bueno, un nombre larguísimo, ¿no? De Cervantes Saavedra. Oye, y su caballo, todo flaco, a quien le llama Rocinante. ¿No sería el equivalente hoy a andar en un bocho desvencijado? Sí, mi gran calabaza de Cenicienta es mi bocho desvencijado, ¿no? Mi Rocinante es el metro, es el transporte público, donde me voy a enfrentar día a día, pues está el ejército enemigo. A lo mejor van a ser un rebaño de ovejas, pero sí salgo yo a trabajar, salgo a luchar. La falta de un caballo fuerte, sano, vigoroso, no fue impedimento para que don Alonso, el Quijote, saliera a luchar por su amada, saliera a luchar por su ideal. ¡Qué belleza! Hay hoy quien ve a un rico, a un poderoso, a un político en una camioneta enorme y con guardaespaldas y piensa, ay, ¿cómo yo no tengo esto, no? Y se mira en su cochecito. Don Quijote nos está diciendo que ese Rocinante es mejor que cualquier caballo español de la corona, porque lo lleva a él a hacer el bien y a encontrar su ideal, ¿no? Exacto, sí. Nos está hablando a nosotros, Jorge Luis. Así, sí, porque lo que logró fue compaginar estas dos partes de Miguel en los dos personajes. Y al leerlo, nosotros estamos motivados para también compaginar la realidad con el ideal. Mi realidad es mi cochecito todo desvencijado que le suena todo, menos el radio y el claxon. Ok, esa es mi realidad. Pero eso no quiere decir que no puedo salir a ganar la gran batalla de todos los días de ser bueno y hacer el bien. Ser bueno y hacer el bien. Mira, ¿ya te diste cuenta que he conversado contigo 1 hora? Sí, y que esto se nos ha ido como si fueran 10 minutos y que ha sido una delicia conversar contigo, pero pues ya nos vamos acercando al final. Te pido conclusiones, querido amigo. ¿Qué nos deja Don Quijote hoy? ¿Cómo leer a Don Quijote? Porque yo creo que después de este programa que hemos hecho tú y yo creo que nadie será capaz de no ir a buscar su libro, sacarlo de la biblioteca y leerlo. Porque el Don Quijote no está para adornar una biblioteca, está para adornar nuestra vida. Y es que cuando él gane sus batallas, nosotros tendremos obligadamente que cambiar. ¿Qué concluyes? Los sueños siguen siendo motivadores. No renunciemos a soñar. A veces los sueños nos superan en posibilidades, pero el sueño sigue siendo un faro iluminador. Esa es la primera conclusión, ¿no? No renunciemos al sueño. Segundo, no nos peleemos con nosotros mismos desgarrándonos entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Asúmelo, ¿no? Y con eso batallaremos. Yo creo ese lenguaje cristiano de Dios te ama como eres quiere decir esto. Asume lo que eres y lo que puedes llegar a ser. No renuncies a los dos. Esa sería otra segunda conclusión. Tercera conclusión, búscate tu Dulcinea. Puede ser una dama, sí, pero también puede ser, en mi caso, por ejemplo, el ideal de la educación. Es mi Dulcinea. Yo me pregunto, ¿qué he hecho tantos años como maestro? Pues es que lucho por una dama que a lo mejor desde fuera la ven gorda, fea, en este caso pobre, pobrísima, paupérrima. ¿La educación? La educación. Pero sigue siendo un gran ideal. El que sea médico, el que sea abogado, el que tú que eres comunicólogo, o sea, bueno, cada quien tiene su manera, pero búsquense cada quien
un ideal por qué luchar, una Dulcinea. Y acompáñate de tu gran amigo Sancho Panza, es decir, decían, el que no tiene valor para decirte la verdad no es tu verdadero amigo. Somos muy dados a oír lisonjas, ¿no? Y al que me dice la verdad lo dejo de lado. Sancho Panza le decía sus verdades a Don Quijote. Y gracias a eso, Don Quijote se asumió completo. Me conmueve mucho todo lo que has dicho. Ay, Han sido 4 conclusiones bellísimas. ¿Cómo leer Don Quijote? Mira, yo una vez lo leí con un diccionario junto. Para cada palabra, pues buscarla en el diccionario, ¿no? Otra vez, bueno, esa vez lo leí queriendo yo asumir palabras, ¿no? Enriquecer mi vocabulario. Otra vez lo leí como buscando los valores cristianos allí. Otra vez lo leí buscando reírme y, ¿sabes? Me sucedió que lloraba. ¿Cómo leer Don Quijote, Jorge Luis? Calma, mucha calma. No es una novela que se pueda leer como... Es parte de mi reto de leer 12 libros en el año, uno por mes. No, así no vas a leer a Don Quijote. Tiene que ser con mucha calma. Porque las grandes enseñanzas morales, y tú lo descubriste en esta lectura que hiciste, salen después de que lo has leído una vez y comprendiste las palabras. Después que lo has leído y entiendes el contexto psicológico, político de la situación que está viviendo. Y la tercera vez descubres cuál es la enseñanza moral. No es el loco, no es la lucha de la locura contra la cordura, es el intento de compaginar las dos cosas en un hombre que sueña porque sabe que hay un mundo mejor. Entonces, vamos por párrafos, con lentos. Hoy, a lo mejor que tu reto es leer los que quieras en el año y leer al menos uno de los capítulos de Don Quijote, que sea un trabajo de por vida, tal vez, o 2 o 3 capítulos, velo saboreando, porque hay que leerlo, hay que entender la ironía. Si no te causó risa lo que viste, que a lo mejor no captaste la ironía, vuelve a leer el capítulo. Y lo que has hecho tú y lo he hecho yo, es un libro que puedo decir, ¿lo has leído? Pues lo estoy leyendo porque no dejo de leerlo, siempre es una referencia para ejemplos de clase de ética, para ejemplos morales, para sacar lo que traigo catárticamente, etc. Es un libro que se puede seguir leyendo, es un libro que expresa algo profundamente humano. Por eso es un libro que no pasa de moda. No hay caballeros desde hace siglos, pero sigue siendo algo profundamente humano. El psicólogo lo leerá buscando la psicología de los personajes. Exactamente, sí. Sí. El abogado lo leerá buscando cómo desfacer entuertos. El enamorado lo leerá buscando cómo satisfacerse y gozarse en su Dulcinea, en su enamorada, ¿no? Y qué cosas decirle y cómo hablarle. ¿Tú crees que Don Quijote nos habla absolutamente a todos hoy? Toda obra mundialmente reconocida y que trasciende el tiempo y que se sigue leyendo es porque nos habla, porque refleja algo realmente humano. Es el problema de la vida diaria. Yo creo que eso es lo que lo hace grande. Don Quijote nos sigue hablando hoy. Hay ciertos molinos de viento allá afuera, en la capital de la ciudad, en el estado de México, en cualquier lugar, que hay que ir a luchar con ellos. ¿Crees que al leer el Quijote tenemos que encontrarnos nosotros allí y no leerlo como un personaje que está en las letras de unas páginas de un libro? Si no te ves ahí reflejado, regrésate al primer capítulo porque no lo has entendido bien. Tú eres Don Quijote, tú eres Sancho Panza. Acuérdense esta dualidad, ¿no? Tú eres los dos. ¿Crees que podemos dejar este mundo? ¿Crees que podemos morir sin haber leído a Don Quijote? Puedo irme de este mundo sin muchas cosas, pero entonces no habré disfrutado bien la vida. Si la pregunta es, ¿crees que te conviene haber leído el Don Quijote en esta vida? Te digo sí. Te irás más alegre, más conocedor de ti mismo, más conocedor del vocabulario. O sea, sí, por favor, no pierdas la oportunidad de enriquecerte. También puedes decir, no quiero, pero bueno, te estarás perdiendo de mucho. Ahora, ahí te voy. Abusado, ¿eh? ¿Don Quijote de la Mancha o las novelas ejemplares? Me quedo con Don Quijote, sí. Sí. Las novelas ejemplares son muy didácticas, pero a veces hay que irle por allá, sí. También implican moral, enseñanza Sí. moral. Sí, pero es que no sé, Don Quijote tiene un encanto especial. Es como para reto humano, reto académico, sí, como que sí tiene su elemento.
tengan todo el mundo un Don Quijote en la biblioteca personal y léanlo poco a poco. Tampoco se trata de romper el récord mundial de lectura de Don Quijote. Hay que leerlo saboreando, si no, no tiene sentido, ¿no? Saboreándolo. Oye, y terminado Don Quijote, pues a comenzar las novelas ejemplares, ¿no? Sí, sí, porque entonces ya tenemos el paradigma, sí. Muchas gracias, querido Jorge Luis. Ha sido un deleite conversar contigo, como siempre. Gracias, Roberto. Yo también me suelto y me tienes que callar, perdón, pero me emociono cuando platico contigo. Gracias, querido amigo. Gracias. Dios te guarde. Gracias, Gracias. Jorge Luis. Y a usted, amable público, pues espero haberle servido, espero que haya quedado satisfecho con este programa que le hemos entregado hoy. Yo tengo una conclusión también. Ya la dije hace rato. La diré una vez más. Mi conclusión es que cuando Don Quijote de la Mancha triunfe en sus batallas, la humanidad tendrá que ser obligadamente mejor, porque habremos alcanzado el ideal y habremos hecho el bien. Muchas gracias a leer al ingenioso hidalgo, don Miguel de Cervantes Saavedra. Gracias, Dios le guarde.